Buen día para todos. En este video tutorial vamos a explicar, o voy a explicar, el tema que es función logarítmica, que es una función inversa a la función exponencial, donde tiene ciertas características, como el dominio son los reales y el rango también los reales, o sea que va desde menos infinito hasta infinito. ¿Cómo se lee? G de X, o la función, es el logaritmo en base a de un número positivo en X. Entonces es importante que tomemos números positivos en X, desde 1 en adelante. Obviamente que vamos a colocar en una tabla de valores. Su estructura en la gráfica es muy parecida por ser una función inversa a la exponencial, ¿cierto? Entonces eso es importante. Pero ¿cómo tabulamos ese logaritmo? Porque ya la exponencial pues ya se trabajó, obviamente reemplazando la X y evaluando en esos puntos. Ahora, en el programa, obviamente, se pueden colocar esos puntos, esa tabla de valores, las gráficas, pero aquí coloqué dos gráficas, en el cuales son inversas, logaritmo en base 3 de x y 3 elevado a la x. Obviamente la segunda, que es una función de tipo exponencial, ya se sabe cómo graficar, ¿cierto? Y obviamente como es de tipo 3 elevado a la x, o sea, mayor que 1, es creciente. Recuerda que si va entre 0 y 1, la gráfica es decreciente. Listo. La parte donde graficamos el logaritmo sería esta. Logaritmo en base 3 de x. O sea que esta que tenemos acá sería esa. Pero ¿cómo hicimos? Si se dan cuenta, el logaritmo en base 3 de 0 es menos infinito. Logaritmo en base 3 de 1 es 0. Logaritmo en base 3 de 2 es 0,63, porque eso se hace en calculadora. Y empezamos a colocar los valores y unimos en el plano cartesiano. Pero ¿qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta esta propiedad, que el logaritmo de, por ejemplo, de A en base a de B también se puede expresar como logaritmo de B sobre logaritmo en A. Entonces, teniendo nosotros ese tipo de propiedades, porque lo vamos a utilizar para utilizar en la calculadora, porque la calculadora, o de pronto algunas sí lo tendrán para colocar ese envase, pero algunas no, entonces es otra forma de poderlo trabajar, ¿sí? Por ejemplo, hagamos el ejemplo de logaritmo para el 2 y para el 4. Entonces vamos a la calculadora, ya borro acá, ¿sí? Vamos a la calculadora y colocamos logaritmo en base 3, entonces sería de 2. Entonces logaritmo de 2 dividido entre el logaritmo de 3. Cerramos paréntesis y le damos igual. Y nos da 0,63. Como acá inmediatamente él aplica la fórmula, porque eso es una hoja de cálculo integrada a la gráfica 2 de GeoGebra, y mira, nos dio 0,63. Lo mismo hacemos con el 4. Entonces, ¿cómo sería con el 4? Entonces van a la calculadora, colocan logaritmo en base 4, perdón, eso lo borro un poco, cierro paréntesis, dividido en logaritmo en base 3. Perdón, logaritmo de 3. Y esto nos debe dar 1,26. Entonces recuerden, es logaritmo del número, en este caso más grande, sobre el número de la base. Y eso es una propiedad que tiene. ¿Listo? ¿Cómo lo hice? Vuelvo y repito. Sería, por ejemplo, para logaritmo en base 3, un ejemplo de 4. Entonces sería igual al logaritmo de 4, primero el mayor, o en este caso el que está acá, sobre el logaritmo de 3. Lo hacen en la calculadora y en este caso nos va a dar 1,26. Entonces así lo hacen para que ese resultado, pues obviamente lo llenemos en la tabla y los valores mayores a 1, como vemos acá. Puede ser hasta 4, hasta 5, para darle como una mayor tendencia a la gráfica muy parecida a la exponencial. Entonces recuerden, para culminar, que tiene un dominio específicos que son los reales y tiene un rango específico
que también es el conjunto de los reales. Es muy importante que tengamos eso claro, igual que las exponenciales tienen esa característica particular, pero del programa se puede ver, observar que son inversas. ¿Por qué? Porque tienen la base coincide con la base de la exponencial y obviamente está elevado a la x, que sería lo que tenemos acá en la logarítmica. Entonces, obviamente son funciones inversas de una con respecto a la otra cuando nosotros vimos ese tipo de temáticas. Entonces, este es el tema sobre función logarítmica, ya vimos sobre funciones exponenciales, ¿cierto? Igualmente se involucra nuevamente, pero eso es importante tenerlo y para que lo hagan desde una parte física aplicando este tipo de propiedad. Hay diferentes propiedades de logaritmos, pero con esta para graficar, para utilizar la calculadora, pues para poder crear lo que es la tabla de valores y crear la gráfica. Bueno, chicos, que tengan un feliz día, pero hayan entendido y les sea de útil.